Hola a todos, hola a todas, soy Víctor, psicólogo de la Asociación Parkinson Elche, y con motivo del Día Mundial del Parkinson, 11 de abril, estamos realizando una serie de entrevistas a profesionales para que nos expliquen un poco más qué es la enfermedad de Parkinson desde su profesión y desde su especialidad. Hoy nos acompaña Eric Freire, que es neurólogo en el Hospital General de Elche y también en el INED. Hola Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Víctor, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, por hacerme partícipe de esta forma de difusión en el Día Mundial del Parkinson. Nada, gracias a ti por prestarte a esto, que al final tenemos que contar siempre con los neurólogos, que son los que más contacto tenéis con la enfermedad. Y ya estuvimos hablando con María sobre la enfermedad y nos gustaría que tú nos contaras el tratamiento farmacológico actual que se da en la enfermedad de Parkinson. Bueno, como sabrán la mayoría de los pacientes que acuden a la asociación, el tratamiento se basa en diferentes pilares. Hay una parte no farmacológica que va encaminada en gran parte a lo que hacéis allí, con fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional. Esto es importantísimo, pero el otro pilar fundamental también es, lógicamente, el tratamiento farmacológico. Dentro de esto quizá lo podemos dividir en dos grandes apartados, el que es de una enfermedad de Parkinson más inicial y el que aparece en estadios evolutivos más avanzados. En una primera parte, bueno, realmente durante toda la evolución el gol estándar del tratamiento, es decir, el tratamiento primordial para esta enfermedad es la levodopa. Pero es verdad que en las fases más iniciales e incluso después, según las complicaciones que puedan surgir, se pueden utilizar otros grupos de fármacos como los IMAO o los ICOMP, que van encaminados a aumentar este poder de la levodopa o incluso aportar algunos beneficios de por sí mismo. Y ya en situaciones más avanzadas, pues tenemos lo que llamamos las terapias de segunda línea, que a día de hoy comercializadas hay tres. Están la cirugía, que es la estimulación cerebral profunda, y otras dos bombas de perfusión continuada, que son con apomorfina o con duodopa. Es verdad que muchas veces se está hablando mucho de los ultrasonidos, está muy de moda esto. Es una opción más dentro de los pacientes avanzados, pero es algo que hay que seleccionar mucho más el candidato. No es que sea el tratamiento que sea la panacea para todo el mundo. ¿Y qué tiene que tener en cuenta la persona que está en tratamiento farmacológico? ¿Qué tiene que tener en cuenta lo que se recomienda a la persona afectada que está en ese tratamiento farmacológico? La verdad es que yo desde el principio siempre intento explicar a los pacientes que estamos ante una enfermedad neurodegenerativa, que de hecho es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después de la enfermedad de Alzheimer, y que como tal no existe un tratamiento que permita curarla. Pero sí que existen muchísimos tratamientos que van encaminados a mejorar los síntomas, con lo cual, al fin y al cabo, poniéndonos en la situación del paciente, si yo tengo una determinada sintomatología y existe un tratamiento que me lo mejora mucho, para mí es el resultado ideal, con lo cual tenemos muchas armas para esto. Es importante explicarles que deben cumplir el tratamiento tal y como se les pauta. En determinadas circunstancias hay algunos pacientes que empiezan a tomarlo a deshoras o en situaciones no adecuadas, y esto lo único que puede generar son efectos adversos o complicaciones que no son las deseables. Pero vamos, la intención al final es que se tome de la forma pautada, de lo más correctamente posible, y buscar los beneficios sin tener efectos secundarios. ¿Y en qué ayuda el tratamiento farmacológico? Pues supongo que es algo que ya habréis hablado en el otro vídeo, pero en sí la enfermedad de Parkinson es una enfermedad muy heterogénea. El síndrome parkinsoniano, el parkinsonismo como tal, es aquel que se define por lentitud de movimientos con temblor y o rigidez. No todos los pacientes tienen temblor, aunque sea el estigma que piensa todo el mundo de la enfermedad, pero lo importante es tener en cuenta que más allá de estos síntomas motores, que son estos que acabamos de mencionar, hay muchísimos otros síntomas no motores que en muchos casos son tanto o más importantes que la propia lentitud y rigidez que aparecen en el Parkinson. El tratamiento va encaminado a la mejora de cualquiera de estos síntomas. El objetivo es mejorar la calidad de vida del paciente, reduciendo la sintomatología que le perjudica en ese aspecto.
Has mencionado el tema de la cirugía, el tema de los ultrasonidos. A nosotros aquí, siempre que sale una noticia al respecto, nos dicen, ¿cómo puedo ir allí a operarme? ¿Cómo puedo someterme a eso para curarme? Supongo que vosotros en consulta os pasará algo parecido. Totalmente. De hecho, muchas veces los medios de difusión global, recientemente se ha publicado el artículo de que se empezaba a utilizar el IFU, que son los ultrasonidos de alta intensidad en la seguridad social, en concreto en Santiago de Compostela. Sí. Yo he tenido varios pacientes que me han escrito directamente de ¿y esto qué es? Bueno, la realidad es que tanto la cirugía como cualquier otro tipo de terapia, tanto en un principio como más adelante, los mejores resultados se obtienen en aquellos casos en los que se ha seleccionado bien al paciente. No todo paciente con una enfermedad de Parkinson, aunque lleve años de evolución, es tributario a operarse, porque hay determinados síntomas que, más allá de no mejorar, podrían empeorar. Lo mismo sucede con los ultrasonidos, que aunque mejore muchísimo el temblor y muchas veces los vídeos que se ven en medios de difusión amplia parece espectacular, hay pacientes que no mejorarían. Podrían mejorar determinadas cosas, pero otras en las que no. Realmente lo más importante en esto es que se realice una atención por parte de un neurólogo que maneje la enfermedad, un neurólogo especializado en enfermedad de Parkinson, que permita identificar a los pacientes que vayan a beneficiarse lo máximo posible de cada una de las diferentes opciones terapéuticas que hay. Y esto es algo que a veces es difícil de explicar en la consulta, porque a todo el mundo le gustaría recibir la mejor atención o... Bueno, lógicamente todo el mundo recibe la mejor atención, pero lo que me refiero es que muchos pacientes pueden interpretar como algunas terapias sean más beneficiosas o no. Y ahí es donde hay que explicarles que esto no siempre es así, que tienen que confiar un poco en la decisión de quien pueda indicarlas. Claro, por todo eso que has comentado, porque la intervención puede ser más perjudicial que beneficiosa. Claro, hay muchos pacientes, por ejemplo, que empiezan a tener alteraciones en la marcha, por ejemplo, que se notan la festinación, que llamamos el freezing, cuando van a arrancar, que se quedan congelados. Este síntoma, cuando aparece estando en ON, cuando la medicación con levodopa está funcionando y los pacientes se encuentran bien, aquellos que tienen estas alteraciones de la marcha, si se someten a cirugía, es más que probable que empeore. Es decir, los síntomas axiales que denominamos, como es la disartria, la dificultad para articular el lenguaje o los problemas para caminar, contraindican en gran medida opciones terapéuticas como la estimulación cerebral, porque no mejorarían, realmente empeorarían en esos síntomas, que muchas veces son los más limitantes dentro de la propia enfermedad. Y actualmente las investigaciones que se están haciendo en relación al Parkinson y su tratamiento, ¿en qué se están centrando? Pues realmente hay diferentes líneas de investigación. Por una parte está la parte relacionada con las nuevas tecnologías. Esto quizás sea algo menos relevante para el paciente porque no va tan encaminado al tratamiento, pero cada vez hay más investigación en forma de buscar diferentes sistemas tecnológicos o menos tecnológicos que permitan identificar las fluctuaciones que puedan aparecer en el curso de la enfermedad. Desde el punto de vista terapéutico, realmente las investigaciones van encaminadas fundamentalmente en los dos grandes aspectos de la enfermedad. Por una parte están las investigaciones en las fases más iniciales, que lo que buscan es retrasar la progresión de la enfermedad. En este caso están algunos ensayos con anticuerpos contra la alfa-sinucleína que intentan evitar precisamente que se produzca la destrucción neuronal que hace que progrese la enfermedad. Estos son muy interesantes. Nosotros tenemos la suerte de poder empezar en uno de estos ensayos en los próximos meses, así que seguro que hay algún paciente que pueda beneficiarse de ello. Y por otra parte, de por medio hay algunos estudios con diferentes síntomas con respecto a discinesias o diferentes complicaciones que puedan aparecer, pero la inmensa mayoría van encaminados a una terapia de aquellos pacientes que presentan fluctuaciones, momentos en los que se encuentran bien y momentos en los que se encuentran mal. Y todas las terapias lo que buscan es precisamente reducir ese tiempo en off en la máximo posible de cara a aumentar el tiempo en on a ser posible sin discinesias o sin otras complicaciones. Es decir, van más encaminados a las partes donde empiezan las complicaciones y al mismo tiempo empieza a haber estudios que van encaminados a las fases más iniciales que intentan retrasar la progresión. ¿Tú cuál crees que es el futuro del tratamiento para la enfermedad? Eso es una pregunta bastante complicada de responder. Y realmente es
va muy vinculada al espacio temporal que queramos coger para el futuro. La verdad es que lo ideal sería encontrar alguna terapia, ya sea con estos anticuerpos monoclonales o no, que vaya encaminada a una detección, por una parte la detección precoz de la enfermedad de Parkinson y que además tratándola consigamos evitar que progrese o incluso el curarla. Que esto lo vayamos a conseguir a corto plazo. La verdad es que por muy ilusionante que suene la idea, por desgracia no va a ser de inmediato en los próximos años. Okay. Es verdad que todavía se está estudiando mucho en cuanto a la fisiopatología, cómo se origina todo, y esto es importantísimo porque según centremos los orígenes de dónde empieza la enfermedad, ahí se pueden buscar las dianas terapéuticas para intentar solucionarlo. Pero bueno, la realidad es que yo creo que en un futuro más cercano el objetivo va encaminado a formas de levodopa de liberación retardada o con diferentes sistemas que permitan una administración continuada y que lo que busquen es reducir al máximo posible las complicaciones relacionadas con las fluctuaciones. Y ya dejando a un lado el tema de investigaciones, en consulta, ¿cuál es la pregunta que más te suelen hacer los pacientes o sus familiares? En esto hay preguntas de todo tipo. La verdad es que la mayoría de la gente en un diagnóstico inicial, quizá haya dos grandes vertientes de pacientes. Los que tienen una aceptación plena, que lo asumen o que tienen antecedentes familiares o personas cercanas que puedan entender cómo funciona la enfermedad y tampoco preguntan mucho más allá. Pero la realidad es que la pregunta más habitual es lo que nos sucede en medicina en cualquier campo, es el ¿cómo va a ser mi futuro? ¿Hacia dónde me va a llevar esto? Pues ahí es donde intentamos explicar todo lo que mencionaba antes, de todas las opciones terapéuticas que hay. Yo en muchos casos, en personas que tienen un interés mayor, un nivel cultural mayor, incluso desde el principio le puedes hablar de las terapias mucho más avanzadas en el tiempo, simplemente por saber lo que hay. Pero bueno, al final la pregunta yo creo que de cualquier persona, que eso va innato al ser humano, es el ¿cómo va a ser mi futuro? Sí, esa preocupación sobre el futuro está en el top. Sí, sí. ¿Y qué necesidades destacarías tú que requiere una persona afectada por la enfermedad? Necesidades de cualquier tipo, las que destacarías tú. La realidad es que como es una enfermedad tan heterogénea, hay necesidades muy variables dependiendo de unas personas a otras. Hay personas que progresan mucho más lento, hay otras que progresan más rápido, hay quien tiene más alteraciones en determinados síntomas y quien los tiene en otras. La verdad es que yo creo que una de las mayores necesidades, más allá de la investigación y de la terapia médica y la asistencia médica, va muy encaminada precisamente a lo que hacéis vosotros, la terapia que se hace en la asociación, con todas las terapias no farmacológicas que mencionábamos al principio. Yo creo que esto es uno de los mayores hitos que tenemos que conseguir en un futuro, el aumentar la disponibilidad de todas estas terapias en la medida de lo posible para todos los pacientes, porque está más que demostrado que la actividad física de forma regular y todas estas terapias sí que consiguen retrasar en cierto modo la progresión a los problemas que genera la enfermedad. Pues sí, efectivamente, la labor que hacemos aquí además pone en contacto a otras personas que tienen unas problemáticas similares y facilita que esa adaptación tanto a la terapia no farmacológica como a la propia farmacológica sea más favorable por parte de la persona. Sí. Y ahora, centrándonos en la época actual, que estamos en esta pandemia con el problema del COVID, ¿han habido investigaciones que hayan relacionado COVID y la propia enfermedad de Parkinson? Sí, a ver, lógicamente todos sabemos que la pandemia, la situación actual ha generado problemas en todos los campos de la salud. Las limitaciones, el confinamiento, en muchos pacientes el no poder asistir a la asociación, el reducir su actividad física, todo esto ha condicionado un deterioro, una merma en la calidad de vida de muchos pacientes. Creo que eso va ajeno a cualquier tipo de gestión, es simplemente por la situación que vivimos. En España se ha hecho un estudio por parte de la Fundación Curemos el Parkinson, en la que se ha valorado cuál era la impresión de los pacientes con respecto a si habían empeorado o mejorado. Estos estudios sí que se han hecho. La realidad es que lo que hemos podido observar es precisamente todo lo contrario. Los pacientes que ya estaban incluidos en ensayos clínicos, estos también se han visto muy influenciados. Ha tenido que reducir
la investigación en el sentido de menos participación, más dificultad para realizar las visitas. Lógicamente, ha generado un problema en la investigación de pacientes, en investigación más clínica, pero en fases previas a la comercialización, y en las fases más posteriores en los pacientes que ya estaban con determinadas terapias, claro. Muy bien. Pues no sé si tienes algo más que contarnos, Eric. Yo, por mi parte, he concluido con las preguntas que tenía que hacerte. Si quieres comentarnos alguna cosa más que nos hayamos dejado en el tintero. La verdad es que hay poco más que decir. A mí me gustaría mucho agradecer la labor que realizáis en la Asociación de Elche, en todas las asociaciones en general, tanto de Parkinson como de otras patologías, porque es verdad que más allá de ayudar al paciente, lo que comentabas tú precisamente de poner en contacto a diferentes personas con las mismas patologías, ayuda mucho a que sepan aceptar mejor la enfermedad, el conocer síntomas que a lo mejor no vinculaban con la enfermedad y que se dan cuenta de que lo tienen otras personas. Y cuando uno es capaz de identificar determinados problemas, pues es más fácil buscarle una solución. Así que animaros simplemente a continuar con la labor, todo lo que podáis y más. Pues muchas gracias. Aquí seguiremos con nuestra labor y invitando a cualquiera que quiera unirse a nosotros. Muchas gracias, Eric, por haber participado en este día con esta entrevista que nos has dejado, en la que yo por lo menos he aprendido alguna cosa que no sabía. Un placer, muchísimas gracias a vosotros. Nada, y al resto ya sabéis, seguimos con las entrevistas a otros profesionales y más cosas que tenemos para el Día Mundial del Parkinson. Ya sabéis que podéis colaborar con nosotros a través de esos donativos, a través de la plataforma Bizum, y ahí abajo tenéis el código para poder hacerlo. Gracias a todos, continuamos, hasta luego. Hasta luego.